vamos a ver lo único que tengo dudas es el audio, pero bueno, el Salmo 89. Vamos a abrir el Salmo 89. Y en el Salmo 89 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 promesas que me gustan mucho. Pero hoy vamos a hablar, porque vamos mal de tiempo, solamente del versículo 3 y 4. Entonces, leedlo. ¿Alguien lo lee? Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ahí, en realidad es el 3 y el 4. A mí me gusta mucho por lo que dice aquí del versículo 3 al 4. Hice pacto con mi escogido. Aquí evidentemente se está refiriendo a David. Se refiere al rey David. Y dice ahí, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Sabéis? Pensar que solamente se refiere esto a David es correcto, pero es un concepto demasiado estrecho. Yo no me quiero fijar ahora con quién hace el pacto, sino cómo es ese Dios que hace ese pacto. ¿En qué situación está David? ¿Y qué Dios es el que se compromete con él a hacer lo siguiente? David en este momento, sabéis que David ha tenido unos altibajos en el reino y ahora es cuando David se vuelve a comprometer con Dios, o digamos que en agradecimiento porque le ha guardado, le ha protegido. Él dice, mira, yo de nuevo me consagro a ti, yo quiero hacer esto, yo quiero que toda mi casa te sirva. Lo hemos visto en otros salmos, que él se compromete a que su casa, su descendencia, sus siervos, sus hijos, sirvan a Dios, ¿vale? Pero es aquí el que en realidad hace que eso sea una realidad. Ese es Dios, no es David. Fijaos lo que dice en el versículo 4. ¿Quién es el que confirma? ¿Lo pone ahí? En el 4. Para siempre Dios. confirmaré. Es Dios el que dice, yo voy a confirmar tu descendencia, ¿vale? Y edificaré tu trono por todas las generaciones. Evidentemente aquí hay una profecía mesiánica, ¿no? Está hablando de Mesías, hay una referencia a Jesús, porque el reinado de Jesús será eterno. Pero en cualquier caso vamos a quedarnos con David como persona. Me gusta mucho porque David acepta a Dios, se compromete con él y Dios dice, sí, tú dices que vas a poner toda tu casa delante de mí, pero soy yo el que va a confirmar tu descendencia, que todos tus hijos les vayan bien, pues que vayan correctamente en tu casa. Y voy a ser yo el que tu trono sea establecido, el que a pesar de los problemas de la vida, tu reino y el reino que van a heredar tus hijos no falle. Me gusta mucho eso. Todo creyente, todo el que acepta a Dios como su Señor, como el Dios, como Salvador, es considerado hijo espiritual de Abraham. ¿Estamos de acuerdo en esto? No solamente los israelitas son hijos de Dios, no solamente los judíos. Y por lo tanto, también los hijos, los que aceptan a Dios, también somos hijos de David. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Vale. Nunca en la historia de este mundo han faltado creyentes que sean sinceros delante de Dios. Siempre ha habido a lo largo de toda la historia gente que haya sido honesta con Dios como David lo fue en ese momento. Y en ese momento Dios siempre ha hecho provisión para todos sus hijos, sean hijos carnales de Abraham o de David, o sean hijos espirituales. A mí me gusta mucho de que Dios siempre ha hecho provisión, igual que David le ha dicho, yo me comprometo a estar contigo y que mis hijos te sigan, y Dios le responde, yo me comprometo también a que tu descendencia esté establecida y a que tu trono nunca falle, ¿vale? Del mismo modo que nosotros también nos podemos comprometer con Dios. Y yo creo que esto no es forzar la Biblia demasiado, no, de hecho no es forzarla, yo creo que es una consecuencia, una conclusión natural.
Si David, un hijo de Abraham, se compromete con Dios y Dios le dice, yo voy a estar contigo y voy a hacer que eso sea una verdad, cualquiera de nosotros que se comprometa con Dios a decir, yo quiero que tú seas mi Dios y yo quiero servirte y que toda mi casa te sirva, esta promesa también se aplica a esos hijos de David, como somos nosotros. A mí me gusta mucho todo esto. Hay un ejemplo en la historia que son los valdenses. ¿Sabéis quiénes son los valdenses, no? Los que vivían en el norte de Italia, que ellos se comprometieron a que la Biblia no se perdiera, y de hecho muchos de ellos dieron su vida para que la Biblia no se perdiera, se mantuviera. Nosotros hemos estado en el Valle de los Valdenses, hemos estado en las cuevas. Yo he estado en las cuevas. He visto el sitio donde ellos hacían las copias y he conocido a los descendientes directos de los valdenses. Sí, existe todavía la iglesia valdense. Yo me acuerdo de haber visitado aquella zona se me ponía la piel de gallina, ¿no? De decir, esta gente, es verdad que no guardaba el sábado, es verdad que había muchas cosas que no sabían como nosotros sabemos ahora, pero ellos tenían una fe en Dios y por mantener la palabra de Dios muy viva. Y aquellas cuevas que yo pude visitar les protegieron y no había manera de que el ejército que mandaba, el papá no tenía ejército, pero mandaba al ejército de Italia para que fueran a buscarlos y no los encontraron. Y es increíble cómo el Señor mantuvo gente, como dice aquí, ¿no? Dios dice ahí que por generaciones edificará el trono y mantendrá la descendencia de los hijos de Dios, de David, en este caso. En aquel momento Dios hizo una provisión y como yo recuerdo, por un agujero pequeño en un lado de una roca, que yo tuve que entrar de rodillas, no podía entrar de otra manera, tienes que entrar de rodillas, arrastrándote, giras, o sea, tienes que arrastrarte 2-3 metros, giras, y ahí ya te pones de rodillas, o sea, en cuclillas, agachado y andas un poco, y 5 metros en total, es un giro y de repente es como una catedral inmensa dentro de la montaña. Y ahí ellos usaban esa cueva como iglesia. Y los soldados pasaban y veían un agujero y claro, no había nada, porque era un agujero que tienes que entrar de rodillas, no había nada, y no se veía el agujero que daba a la cueva gigante. A mí me llamó muchísimo la atención cómo el Señor ha hecho provisión a lo largo de todos estos años y Él ha cumplido esta promesa que le hizo a David, la ha cumplido con muchas generaciones. Dios ha afirmado no solamente la descendencia de David, física, también la espiritual. En aquel momento, si leéis el conflicto de los siglos, Elena de White, ella comenta cómo había protestantes y reformadores que venían para pegarles en la cabeza. Cuando estaban a 1 metro se paraban y le decían, qué pelo tan bonito, y no les pegaban. O cosas así, cómo Dios ha ido protegiendo unos y otros a lo largo de la historia. Dios siempre ha tenido gente, testigos de su palabra y de un pueblo fiel a lo que conocen. No quiere decir que lo sepan todo, pero lo que conocen eran fieles en eso. Y del mismo modo, yo creo que tenemos que tener la seguridad de que hoy Dios sigue protegiendo de forma muy especial a sus hijos en todo el mundo, aquí en España y fuera de España. La descendencia de David va mucho más allá de Salomón, de Roboam y de los hijos de David. Va mucho más allá, porque todos somos hijos de David de forma espiritual. Dios no va a desamparar jamás a ninguno de sus hijos, a ninguno. Y hoy en día que estamos viendo, y yo constantemente por mi trabajo estoy viendo desastres en Siria, en Irak, con todo esto de la guerra, cómo hay gente que, no voy a hablar cómo los matan, es horrible, pero también conozco otras historias de gente que se escapa, de gente que no saben por qué los dejan libres, de gente que no sabes por qué le aparece alguien y ellos mismos que estaban matando cristianos se convierten en el cristianismo. ¿Sabéis que hay historias de estas? Hace una semana publiqué por la página de la Unión historias de estas, de gente que ellos son del Estado Islámico, gente cegada, y se les aparece alguien, un ser brillante, y
y aceptan el cristianismo. Entonces, nunca sabemos hasta qué punto, si el Señor permite alguna desgracia, no es una desgracia, porque Él sabe por qué lo permite. La vida eterna está enseguida. Pero hay mucha gente hoy en día, y son historias que no salen en los periódicos, que cumplen esta promesa. Dios protege a sus hijos. Si Él ve que todavía uno de nosotros tiene algo que hacer, no permitirá que un pelo se caiga al suelo sin un motivo. Y eso es lo que a mí me tiene que dar confianza. Promesas como esta. Para siempre confirmaré tu descendencia. Yo soy descendencia de Abraham. Yo soy descendencia de David. Y dice también Dios, y edificaré el trono de David por todas las generaciones. Y nosotros somos testigos del trono de David. Y Dios nunca va a permitir que ese trono sea destruido. Alguno de nosotros puede sufrir, pero Dios siempre va a guardarnos. Y esa promesa también está en nosotros. ¿Comentarios? ¿Tiene ningún comentario? ¿Qué? Susana. No, igualdad para los hombres. De comportamiento. Sí. La verdad es que es muy bonito. Me gusta el versículo 3. Hice pacto con mi escogido. Es decir, es Dios el que hace un pacto, una promesa. Y le dijo, le juró a David su siervo, y por lo tanto a todos sus hijos. ¿Habéis pensado alguna vez en esto? No lo he dicho antes, pero lo digo ahora. Cuando Dios dice, juré a David mi siervo, tu descendencia. ¿Cuántas veces habéis pensado, ojalá Dios me hubiera jurado a mí como le juró a David? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Ojalá Dios me hubiera hecho a mí la promesa que le hizo a Abraham. Tu descendencia tal. ¿Y no habéis pensado nunca que vosotros somos nosotros? Somos hijos de Abraham. Y que esa promesa es igual como si hoy te nace a ti. ¿Conocéis alguna historia vosotros? De algún pueblo, o allá en Rumanía, o de donde sea, que alguien ha hecho una promesa y cuando se ha muerto, el hijo ha dicho, es que tú le has prometido a mi padre esto, esto y esto. Y no sé si conocéis alguna historia de estas. Bueno, no conocéis ninguna, pero ¿es posible o no? Sí. ¿Es posible? Sí. es posible. Que ha habido un acuerdo entre dos hombres, uno se ha muerto y el hijo le ha dicho, tú le has prometido a mi padre esto, Sí. todavía lo tienes que cumplir. Ya, pero tu padre se ha muerto, pero yo soy su hijo y lo tienes que cumplir, Ujú. porque es con mi familia. Mi padre representa a mi familia. ¿Y está en su derecho de exigir la promesa o no? Sí. Sí. Pues eso es lo mismo que se aplica con el texto de hoy. Nosotros somos hijos de Abraham y de David. Ahora va todo por escrito. La palabra ya no vale mucho. Ahora va todo por escrito. Bueno, y por escrito tampoco te creas que vale, ¿eh? Pero cuando Dios le prometió a Abraham a estos, lo prometió a ti. Esto es una cosa que no siempre pensamos. Y cuando vemos que Dios promete a alguno de estos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo en la Biblia, tenemos todo el derecho del mundo a decir, nosotros somos hijos de ellos. Aunque seamos espirituales, somos hijos de ellos. Señor, esta promesa también es para mí. ¿Qué? Es una garantía, ¿no? Que nosotros hoy en día ya lo tenemos. A mí me gusta mucho. Bueno, luego seguiría, ¿no? Por el 8 y 9. Me acuerdo que había varias familias que uno era adventista y nosotros no. Y dice, yo cuando me muero, yo quiero que me entierre en el pastor adventista. Y la familia tenía que hacerlo. Claro, Tenía que hacerlo, no podía bien el ortodoxo, sí, tenía que hacerlo así. Eso sí que muchas veces pasaba. se respeta la voluntad Sí, sí, del otro. el deseo de... Pues a mí me gusta mucho esta idea. Es verdad que a veces leemos cosas en la Biblia y pensamos que no son para nosotros, y no sé por qué. Porque, bueno, sí, Dios se lo dijo a este, pero tenemos que pensar en qué significa ser un hijo de Dios. Y si realmente entendemos qué es ser un hijo de Dios,
entonces te das cuenta de que esa promesa, tú eres el hijo del que le han hecho la promesa también es para ti. Y tenemos todo el derecho del mundo a, en oración, reclamar esa promesa de Dios. Señor, tú has prometido que no faltará a nadie y tú guardarás a la descendencia de David. No tienes que guardar. Tú has prometido que el que te es fiel ayudará a ser fiel. Y todas las promesas que hemos ido viendo, tú has prometido, yo reclamo esa promesa. Yo soy hijo tuyo también. Y hijo de ellos, espiritual, pero de ellos. Seguro que lo cumplirá. Entonces tenemos mucho más derecho a reclamar a Dios de lo que a reclamar en el buen sentido, ¿no? De lo que a veces pensamos. Yo creo que la Biblia es mucho más personal de lo que pensamos. Sí. Sí. Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿No? ¿Está claro? No sé. Bueno, pues si no hay ningún comentario más, oramos y terminamos. ¿Vale? ¿Quién quiere orar? Un voluntario y una voluntaria. Nos ponemos de pie. Santo.